Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Aclarando tus Dudas. Hoy día la pregunta es, ¿cuáles son algunos síntomas que se manifiestan en una posible posesión demoníaca? Les voy a contar que en el año 1583 se expulsaron de una joven de 16 años 12.652 demonios vivos en forma de moscas tras 8 semanas de exorcismos. Los síntomas para este diagnóstico de posesión eran los fuertes calambres que esta niña sufría. Se tenía que averiguar cuándo entró el demonio, cómo, y si pensaba quedarse y cuánto tiempo más. También se dijo que una mujer botó 1.200 gusanos de un dedo de largo o extrañas lombrices. Y el caso más famoso de posesión en la historia es el ocurrido en el año 1634 en la ciudad de Ludun, al cual hemos hecho o se ha hecho en algunos textos de historia referencia. La madre superiora de ese convento manifestó algunos síntomas importantes de demonización y luego este contagio pasó a casi todas las monjas de aquel lugar. Ese hecho dio origen en 1644 a un trabajo basado en la sintomatología donde se señalaron 11 síntomas. Creerse endemoniado, llevar una vida disipada o disoluta, vivir al margen de las reglas sociales, estar enfermo permanentemente o vomitar cosas extrañas, blasfemar, hacer un pacto con el diablo, ser atormentado por espíritus, tener un aspecto terrible y aterrorizador, estar cansado de vivir, ser violento e incontrolable, hacer ruidos y movimiento como los de un animal. Ahí tenemos la primera lista que fue surgiendo respecto a la sintomatología de una posesión demoníaca. Otro tratado que publicó Esprit de Bosriger y señaló las siguientes cualidades o características: negar la existencia de los ataques cuando estos acaban, obscenidades y blasfemias, descripciones del sabbat, temor a los sacramentos y cosas sagradas, blasfemias a oír cualquier oración, exhibicionismo y fuerza anormal, y síntomas similares a los otros de otras clases o tipos de endemoniados. Y el manual protestante de 1627, que tenía por título Guía para los jurados, escrito por Michael Dalton, decía lo siguiente: cuando un cuerpo sano cae enfermo repentinamente. 2. Cuando 2 o más personas sufren extraños ataques. 3. Cuando la persona afectada dice cosas verdaderas durante los ataques. 4. Cuando dicen o hacen cosas extrañas y pasado el ataque no las recuerdan. 5. Fuerza sobrenatural. 6. Vómitos de alfileres, clavos doblados, carbones, plomo, pelos, etc. Y 7. Cuando ve una aparición y luego al poco tiempo le viene una desgracia. Son algunas de las listas que se fueron confeccionando y la que acabo de leerles era del año 1627. Otra lista confeccionada por Berg para descubrir si una persona está poseída o no por el hechizamiento de una bruja era que los hechizados deseaban la peor comida, no pueden digerir y vomitan lo que comen, experimentan un gran peso en el estómago, retorcijones en el bajo vientre o dolor en los riñones. Los hechizados tienen problemas de corazón, también se les hincha la cabeza entera, dolores frecuentes y repentinos dando grandes gritos, extraño adelgazamiento, sienten como si azotaran o desgarraran sus miembros, especialmente el corazón y los huesos, perciben un viento helado o llama ardiente que les corre por el estómago, melancolía extraordinaria, tienen los ojos oprimidos o el cuerpo cubierto por un color amarillento, sufren de miedos o terrores y los médicos no pueden diagnosticar el mal. Otra lista fue entregada por Francisco Guazzo respecto al diagnóstico de un maleficio, cuando era imposible de diagnosticar la enfermedad del paciente, si la enfermedad no remitía con el medicamento dado, si empeoraba poco a poco, si sufre dolores pero no podía decir específicamente en qué parte del cuerpo, emisión de suspiros lúgubres, pérdida del apetito o vomita al comer, dolores en la región del corazón
impotentes sexualmente. Esas son algunas de las características que se fueron dando en el transcurso de los tiempos, y luego esta se fue perfeccionando mucho más. También vamos a tener las características que aparecen en los evangelios o en los relatos de la Biblia. Tenemos doble personalidad, aislamiento, locura, salvajismo, fuerza o sansonismo, como se le conoce, violencia, viven sin reposo, desesperación, y hay un conocimiento intelectual de la persona de Cristo. También tenemos convulsiones arrítmicas con pérdida del conocimiento, herirse al caer, gritos, ser tirado al suelo, botar espumarajos, quedar como muerto, da voces el demonio, cruje los dientes también el que está poseso, el hablar en otras lenguas también forma parte de la sintomatología, el deseo compulsivo de maldecir a Dios o a Jesús, imposibilidad de leer la Biblia o adorar al Señor, asco a la palabra de Dios, deseo de destruirla o quemarla, aversión a las cosas espirituales, dudas obsesivas sobre la salvación o la existencia de Dios, dificultades de desprenderse de objetos, de amuletos, de fetiches, incursiones por el mundo del ocultismo, pecados inconfesos, vivir en la carne, hablar en lenguas falsas. Y a nivel paranormal, algunas cosas que se pueden observar, y yo he contado en las historias de un exorcista calvinista, levitación, transfiguración del rostro, fuerza inadecuada a la de su edad y tipo físico, todo tipo de adivinación, estigmas que aparecen y desaparecen, ruidos y golpes, etc. Si bien, queridos amigos, diagnosticar una posesión diabólica requiere discreción, tener algunos síntomas de los que he leído hoy no significa que se está necesariamente endemoniado. Las causas de algunos de los síntomas, como pueden apreciar ustedes mismos, pueden ser múltiples y distintas. En la actualidad, quienes se dedican al exorcismo trabajan con equipos multidisciplinarios, teólogos, psicólogos, psiquiatras, médicos y exorcistas. El discernimiento de espíritus, eso sí, es fundamental en el estudio de casos, y la experiencia del exorcista se vuelve esencial. Un gusto haber estado con ustedes en este nuevo Aclarando tus Dudas. Chao. Hasta la próxima.